Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Hoy me tocó hablar sobre Fyodor Dostoyevsky. Es un escritor ruso, así que dale con la intro, brother. Dale con la intro. Hoy en día, el escritor ruso es conocido como el último artista del sufrimiento. Es ruso. Es ruso. ¿Tú sabes lo que hacen los rusos, brother? Acá un video de un ruso. Nacido en Moscú el 30 de octubre de 1821, es que pasó mayor parte de su infancia en la casa que tenía su padre en el campo. Sin embargo, a los 15 años su mundo dio un giro de 180 grados. Su madre murió de tuberculosis y los últimos días fueron de mucho sufrimiento para ella. F por la madre. Dostoyevsky mantenía una relación pero muy complicada con su padre. Demasiado complicada. No se llevaban para nada bien. No complementaban nada. Su padre envió a su hijo a estudiar ingeniería a San Petersburgo. Dostoyevsky no quería hacer esto, pero lo hizo. Y lo hizo para convertirse en el hijo que su padre deseaba. ¿Tú sabes qué es eso? Por ejemplo, yo quiero ser actor. A mi viejo no le gusta que sea actor. Y mira, bebé, no soy actor. Pero pronto lo seré, tú sabes, bro. En la primavera de 1839, el joven Dostoyevsky de 18 años queda conmocionado al conocer la noticia de la muerte de su padre. Por aquel entonces se corría el rumor de que 15 campesinos lo habían masacrado, le habían metido puñete, lo habían asfixiado por sus abusos. Dice que se habían rebelado porque el padre de Dostoyevsky era un abusador, era malo con los campesinos, con todo el mundo era malo, era una persona asquerosa. Esta experiencia habría impulsado a Dostoyevsky a comprender qué había impulsado a la gente, por qué habían hecho eso. Él pensaba que todos los seres humanos eran una especie de misterio sin fondo. Y bueno, de eso se trata casi todas sus novelas. Casi todas. Entonces, el atormentado Dostoyevsky decide que la única forma interesante de explorar el turbio terreno del alma humana era como escritor. En su primer escrito habla sobre las explosivas tensiones de clase que provocaron la muerte de su padre. En 1846, Dostoyevsky pinta un cuadro de una sincera brutalidad sobre la vida de los campesinos en su primera novela, Pobres Gentes. A pesar que su realismo resultó pionero, el libro apenas llamó la atención de los lectores. Hasta que un ejemplar llegó a las manos de... pero no me acuerdo cómo se llama. Vissarion Belinsky, crítico más influyente de toda Rusia en esos tiempos. Belinsky se pasó toda la noche leyéndolo. Al día siguiente llamó al joven Dostoyevsky. Le dijo con su voz autoritaria: ¿sabe lo que has hecho, jovencito? Dostoyevsky se encogió de hombros. Belinsky le dijo: has escrito la primera social rusa. Dostoyevsky estaba demasiado feliz, estaba encantado que solamente en su primera novela haya logrado el reconocimiento del crítico más influyente de toda Rusia. Dostoyevsky se quedó como que... Otakiyara. Dostoyevsky conoce a la bella María Isabela de 30 años. La que poco después se enamora a pesar de ser pobre, de tener tuberculosis y miles de cosas más. Los aires melodramáticos de María intrigaron tanto al autor que al final se casaron. En los últimos años, Dostoyevsky habría sufrido ataques graves, que lo habían golpeado sin avisar, que lo habían dejado varios días incapacitado. Su epilepsia empeoró hasta el punto que los médicos le aconsejaron que haga un viaje por los balnearios europeos. Cuando llegó a Alemania, conoció a una mujer que le gustaba mucho. Mucho. Dostoyevsky se volvió ludópata por la mujer, porque la mujer solamente le gustaba a la gente con plata. Y él en ese momento estaba en quiebra. Él lo que hizo fue jugar. Se volvió ludópata y perdió todo. Pero a la final la mujer se fue con otro. No puede ser. Así son las mujeres, pero no, mentira.
Cuando Dostoyevsky escribió Crimen y Castigo, vivía en pobreza extrema. En 1833 encuentra una salida más directa para su crítica social. Empieza a publicar un diario de tirada mensual llamado Diario de un escritor. En 1878 empieza a escribir Los hermanos Karamazov. Dostoyevsky tenía la impresión de que le quedaba poco tiempo de vida y que aquella iba a ser probablemente su última obra. Cerca de su muerte, escribió una carta orgullosamente diciendo que cuando salía a la calle la gente se quitaba el sombrero y lo saludaba. Eso era un símbolo de respect, bro. Había alcanzado el estatus de un gran escritor. 2 meses después de terminar Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky comienza a tener hemorragias internas. El 28 de enero de 1881 su estado de salud empeora y le dice a su esposa que ese día iba a morir. Y su esposa se quedó como que... Y le pide a su esposa que le lea extractos de la Biblia. La Biblia que le habían dado 40 años antes. Ella le lee la historia del hijo pródigo. Aquella tarde, Dostoyevsky vuelve a sufrir una hemorragia y queda inconsciente. Muere antes de medianoche. Eso ha sido todo por el día de hoy. Un consejo: lean sobre Dostoyevsky, es muy bueno. Yo la verdad que no lo conocía, pero... O sea, su historia, su biografía es muy buena, se las recomiendo. Es bastante interesante. Les recomiendo Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo y El idiota, que son unas de sus obras que son muy buenas. Esas 3 para mí son mis favoritos, así que ya ustedes ven cuál leen, cuál no. Ya tú sabes, de seguro quieren leer otra. Ahí tienen más, no se preocupen, ahí está. Ya, besitos para todos, para toda la familia. ¡Estoy grabando!